Acaba de salir una gran noticia sobre River Plate, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Mira, yo sé que venís acá porque esto te importa tanto como a mí. Y cuando digo eso, lo digo en serio. No soy un tipo que te viene a leer un comunicado de prensa. Soy uno más de los que se despertó hoy pensando en el River que se viene, en el mercado de pases de junio, en lo que Coudet está armando en silencio mientras el mundo del fútbol mira para otro lado. Y justo hoy, justo esta mañana, me llegó algo que me hizo detener todo lo que estaba haciendo. Porque hay noticias que ves y decís, bueno, interesante, y las hay que te hacen agarrar el teléfono y llamar a tu amigo riverplatense más cercano. Esta es de las segundas. Y si sos de los que ya están acá, de los que volvieron ayer, de los que vuelven mañana, ya saben de qué hablo. Acá no venimos a perder el tiempo. Acá venimos a hablar del club más grande de la Argentina con el respeto y la pasión que se merece. Pero antes de entrar en todo esto, necesito preguntarte algo. ¿Vos crees que el ataque de River para la segunda mitad del año está bien cubierto? ¿O sentís, como yo, que falta ese delantero que te cambia la cara del equipo? Escribilo en los comentarios, en serio, porque esa conversación que ustedes tienen ahí abajo es de las mejores cosas que tiene este canal. Hay gente que sabe una barbaridad, y más de una vez los comentarios me enseñaron a mí cosas que no había visto. Así que no te vayas sin dejar tu opinión, porque esta noticia de hoy la necesitamos analizar entre todos. Ahora sí, vamos al hueso. Eduardo Coudet, el técnico que está transformando a River desde que llegó, no está esperando que termine el semestre para empezar a planificar. Mientras el plantel se enfoca en el partido del domingo contra Estudiantes de Río Cuarto, Coudet ya tiene la cabeza puesta en junio. Y no es que esté distraído, para nada. Es que los grandes entrenadores piensan en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Y lo que está pensando para el futuro inmediato del River es algo que, personalmente, me genera una mezcla de entusiasmo y curiosidad que hace rato no sentía. El nombre que más suena, el que está dando vueltas hace días en los círculos del fútbol argentino, es Giovanni Simeone. El hijo del Cholo. Un delantero de área, físico, goleador, que viene de hacer una carrera importante en Europa y que hoy está en el Napoli. Pero hay algo que la mayoría de los canales no te está contando, algo que a mí me parece fundamental para entender por qué este rumor tiene más fuerza de la que parece a primera vista. Y te lo cuento en un segundo, aguántame, porque primero quiero que entiendas el contexto completo. Coudet no está armando cualquier equipo. Está construyendo algo. Desde que llegó, su sello es claro, equipos intensos, verticales, con jugadores que saben exactamente lo que tienen que hacer, que conocen sus roles, que no improvisan. Y cuando un técnico como él empieza a pedir nombres en el mercado, esos nombres no son casuales. Cada jugador que entra en su lista es un jugador que encaja en un sistema, en una idea de juego, en una filosofía. Y ahí es donde esta noticia se pone realmente interesante. Porque Simeone sería el nombre más mediático, el que te entra por los ojos, el que genera el ruido. Pero hay un segundo nombre en esta lista de refuerzos que Coudet quiere para junio, y ese segundo nombre es el que a mí, personalmente, me parece más revelador de lo que el técnico tiene en cabeza. Un jugador que Coudet ya dirigió, que conoce de memoria, que sabe exactamente cómo funciona dentro y fuera de la cancha. Y cuando un técnico va a buscar a alguien que ya entrenó, eso no es nostalgia. Eso es convicción. Ya estás imaginando de quién hablo. Fíjate si tu idea coincide con la mía, porque esto es exactamente el tipo de charla que me gusta tener acá. Y si todavía no te suscribiste al canal, este es el momento. No para hacerme un favor a mí. Para hacerte un favor a vos. Porque la información que manejamos acá, la forma en que la analizamos, la comunidad que se armó en estos comentarios, no la vas a encontrar en otro lado. Dale al botón, activa la campanita, y seguimos. Ahora déjame contarte sobre ese segundo refuerzo, porque la historia que hay detrás de este nombre es larga, tiene varios capítulos, y cada uno de esos capítulos te dice algo sobre cómo Coudet piensa el fútbol. Y también te dice algo sobre River, sobre el momento del club, sobre lo que está tratando de construir Gallardo desde la estructura y Coudet desde el campo. Hay un proyecto acá, y cuando empezás a ver las piezas juntas, cuando empezás a entender por qué quieren a este jugador y no a otro, todo empieza a tener sentido. Un sentido que, si sos hincha de River, te va a gustar muchísimo. El jugador del que hablo es Franco Cervi.
Y si ese nombre no te dice nada todavía, quédate, porque en los próximos minutos te vas a dar cuenta de por qué este nombre importa tanto, de por qué Coudet lo pidió en el Racing, de por qué lo buscó en el Celta de Vigo, y de por qué hoy, con el contrato que tiene y la situación que está viviendo en España, las estrellas se están alineando para que esto pueda pasar de verdad. No como rumor, como realidad. Y hay un detalle en particular sobre su situación contractual que cambia todo el análisis económico de esta operación. Un detalle que convierte lo que parecía una ilusión en algo perfectamente viable para River. Algo que, cuando lo veas, vas a entender por qué la dirigencia está prestando atención a este nombre con mucho más interés del que se ve en la superficie. Pero antes de llegar ahí, necesito hacerte otra pregunta, porque me interesa genuinamente tu opinión. ¿Conoces a Franco Cervi? ¿Lo viste jugar? ¿Tenés algún recuerdo de él en el fútbol argentino? Contame, en serio, porque hay gente en esta comunidad que lo siguió de cerca y tiene información de primera mano que enriquece todo lo que podemos analizar juntos. Esto no es un monólogo. Es una conversación. Y vos sos parte de ella. Franco Cervi. 29 años, nacido en Córdoba, criado futbolísticamente en el Rosario Central. Un extremo izquierdo que tiene algo que no se enseña en ninguna escuela de fútbol, tiene desequilibrio. Esa capacidad de encarar al defensor, de irse solo, de generar el uno contra uno que desordena a cualquier defensa organizada. Y Eduardo Coudet lo sabe mejor que nadie, porque fue él quien lo descubrió, quien lo moldeó, quien lo convirtió en el jugador que terminó cruzando el Atlántico para jugar en Europa. La historia entre Coudet y Cervi arranca en Rosario Central. Ahí es donde el técnico lo encontró, donde vio en él algo que otros no estaban viendo, y donde empezó a construir una relación de confianza que va mucho más allá de lo futbolístico. Después los caminos se separaron, cada uno siguió su rumbo, pero esa conexión nunca desapareció. Y la prueba más concreta de eso es lo que pasó en el Racing, cuando Coudet estaba al frente del equipo y pidió expresamente por Cervi. Lo quería. Estaba convencido. Pero las negociaciones se trabaron, los números no cerraron y la transferencia nunca se concretó. Eso es importante. Muy importante. Porque cuando un técnico intenta traer a un jugador y no puede, y después de un tiempo sigue queriendo a ese jugador, eso no es capricho. Eso es certeza. Coudet vio algo en Cervi que lo convence, y el hecho de que hoy, en River, esté pensando nuevamente en él, te dice que esa convicción no solo no desapareció sino que probablemente creció. Ahora, ¿qué está pasando con Cervi en el Celta de Vigo? Y acá viene el punto que te prometí antes, el detalle que cambia todo el análisis. Franco Cervi tiene contrato con el Celta hasta el 30 de junio de 2026. Eso significa que en pocas semanas, si no renueva, queda libre. Sin costo de transferencia. Sin tener que negociar con el club español. Sin pagar un peso por el pase. River podría sumar a un jugador de nivel europeo, con experiencia internacional, que conoce el sistema de Coudet, simplemente negociando su salario y su contrato personal. ¿Entendés lo que eso significa en términos económicos para un club como River? En el mercado actual, un extremo de las características de Cervi, con su recorrido, con sus números en España, con su edad, costaría fácilmente entre 3 y 5 millones de dólares solo en concepto de transferencia. Si llega libre, ese dinero puede ir a otro refuerzo, puede ir a renovar contratos, puede ir a fortalecer otras áreas del plantel. Es una operación financieramente inteligente además de futbolísticamente interesante. Y lo de los números en el Celta también vale la pena analizarlo. En 108 partidos oficiales, Cervi anotó 7 goles y dio 13 asistencias. ¿Son números espectaculares? No. Son los números de un extremo que cumple, que aporta, que te da opciones. Absolutamente. Pero acá hay algo más que los números puros, y es el contexto. Esta temporada, Cervi tuvo muy pocos minutos. Poca participación. Poca continuidad. Y un jugador de sus características, un jugador que necesita ritmo, que necesita sentirse importante, que necesita que confíen en él, en esas condiciones no puede mostrar su mejor versión. ¿Y vos qué pensás? ¿Crees que un jugador con poca participación que llega a un equipo nuevo, que llega con el espaldarazo de su entrenador, que llega a un ambiente donde sabe que lo quieren, puede recuperar su mejor nivel? Yo creo que sí. De hecho, creo que esa es exactamente la fórmula que más veces produce resultados positivos en el fútbol.
El jugador que siente que confían en él rinde más. Siempre. Y Servi, con Coudet, sabe perfectamente que va a tener esa confianza. Dale like si estás de acuerdo, o también si no estás de acuerdo, porque los likes me ayudan a saber que esta conversación les está generando algo, y eso me importa genuinamente. Este canal existe porque ustedes vuelven. Porque hay algo acá que les genera ganas de quedarse. Y cuando eso pasa, cuando una comunidad de verdad se arma alrededor de un club, alrededor de una pasión compartida, es porque hay algo real, algo genuino en cada vídeo. Y yo me comprometo a seguir dándoles eso todos los días. Ahora bien, volvamos a la foto completa, porque lo que está pasando en el mercado de River para junio no es solo Servi y no es solo Simeone. Hay una lista más larga, y algunos de los nombres que aparecen en esa lista son de los que te hacen abrir los ojos bien grandes. Mauro Icardi. Matteo Retegui. Rafael Santos Borré. Nombres que están dando vueltas en la órbita del club, que la dirigencia está analizando, que merecen cada uno su propio análisis. Icardi. Un delantero con un pasado complicado pero con un olfato goleador que no se discute. Retegui. Un centrodelantero que está haciendo temporadas brillantes y que tiene raíces argentinas que lo mantienen conectado con el fútbol local. Borré. Un jugador que ya vistió la camiseta del Millonario, que sabe lo que es defender esos colores, que tiene algo pendiente con esta hinchada. Pero hay algo que me parece fundamental entender antes de emocionarse demasiado con cualquiera de estos nombres. River, hoy, no está en una posición de desesperación. No está buscando tapar agujeros. Está buscando mejorar algo que ya funciona. Y eso cambia completamente la dinámica de las negociaciones, la urgencia de las operaciones, la paciencia con la que la dirigencia puede moverse. Cuando negocias desde una posición de fortaleza, los resultados son diferentes. Y yo creo que eso es exactamente lo que está pasando acá. ¿Vos cuál de todos estos nombres querés ver en River? Escribilo. Simeone, Servi, Icardi, Retegui, Borré, o algún otro que tengas en mente. Quiero saber qué está pensando la gente que sigue este canal, la gente que entiende de fútbol, la gente que va más allá del nombre famoso y piensa en lo que el equipo necesita de verdad. Y si hay alguien que todavía no es miembro del canal, quiero hablarle directamente un segundo. Los miembros tienen algo que el resto no tiene, forman parte de una comunidad que va más profundo. Conversaciones privadas, análisis que no llegan al vídeo general, información antes que nadie. Si River te importa de verdad, si querés estar en el centro de todo lo que pasa, el botón de membresía está ahí. No es un gasto. Es una inversión en tu pasión. Vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar, de lo que algunos canales evitan porque es incómodo, porque genera polémica, porque prefieren quedarse en la superficie para no arriesgar nada. Vamos a hablar de por qué el mercado de junio de River puede ser un antes y un después. No en términos de sensacionalismo. En términos reales, concretos, futbolísticos. Coudet llegó a River con una misión clara. No solo ganar partidos. Construir un estilo. Dejar una huella. Y para dejar una huella necesitas jugadores que entiendan tu idea, que la hagan carne, que la transmitan dentro de la cancha con automatismos que solo se consiguen con trabajo y con tiempo. Los jugadores que Coudet está pidiendo para junio no son solo refuerzos. Son piezas de un rompecabezas que él ya tiene diseñado en la cabeza. Y acá es donde Servi me parece particularmente interesante. Porque no es solo un jugador. Es un jugador que ya habla el idioma de Coudet. Que ya sabe lo que el técnico le va a pedir sin que se lo tenga que explicar. Que ya vivió el proceso de adaptación a su sistema y lo superó. Cuando un jugador así llega a un equipo, el tiempo de adaptación se reduce a cero. Entra, entiende, ejecuta. Y en el fútbol de alta exigencia, ese tiempo que se ahorra es oro. Ahora, hay algo que quiero decirte sobre los rumores en el fútbol, sobre los nombres que circulan en el mercado, sobre cómo se genera la información y cómo se consume. Hay gente que cuando escucha un nombre en un rumor de mercado, si después no se concreta, dice que fue clickbait, que fue mentira, que los medios mienten. Y yo entiendo esa frustración. La entiendo porque yo también la viví como hincha antes de estar en este lugar. Pero quiero que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona la información futbolística. Los rumores son parte del proceso. No son el destino. Cuando te cuento que Coudet quiere a Servi, no te estoy diciendo que Servi va a jugar en River el próximo semestre.
Te estoy diciendo algo que es igualmente valioso, te estoy contando cómo piensa el técnico, qué tipo de jugador está buscando, qué características son las que él considera que le faltan al equipo. Eso tiene valor en sí mismo, independientemente de si la operación se concreta o no. Y yo me hago cargo de todo lo que cuento acá. Si algo no se da, lo analizo, explico por qué no se dio, qué cambió, qué apareció en el medio. Porque eso también es información. El mercado de pases no es una ciencia exacta. Es un ecosistema vivo, en movimiento constante, donde los factores cambian todos los días. Y yo estoy acá todos los días, con vos, siguiendo cada uno de esos cambios. Suscripto. Si todavía no, hacelo ahora. No en serio, ahora. Porque lo que se viene en las próximas semanas en términos de mercado, de definiciones, de anuncios, va a ser intenso. Y quiero que cuando lleguen esas noticias, vos seas de los primeros en enterarte. La campanita activada es la diferencia entre estar en la conversación desde el principio y llegar cuando todo el mundo ya habló. Volvamos a Simeone, porque hay algo de su situación en el Napoli que también es importante mencionar. Giovanni Simeone no está siendo titular fijo en Italia. Tiene competencia, tiene partidos donde no juega, tiene una situación de incertidumbre respecto a su futuro en el club. Y un delantero de su categoría, con su historia familiar, con sus ganas de protagonismo, puede estar muy abierto a explorar opciones que le devuelvan ese rol central que todo jugador ambicioso necesita. River, en ese contexto, no es cualquier opción. River es el club más grande de la Argentina, uno de los más importantes de América. Jugar en el Monumental, con esa hinchada, con esa presión positiva que te empuja a ser mejor, es una experiencia que pocos jugadores que la vivieron no quisieron repetir. Y si Coudet lo quiere, si la estructura lo puede sostener económicamente, si el jugador tiene ganas, los tres factores se alinean de una manera que hace que esto no sea solo un rumor sino una posibilidad real. ¿Y vos lo querés a Simeone en River? Ojo, pregunta genuina. Porque hay hinchadas divididas. Hay gente que dice que el apellido pesa demasiado, que es demasiado ruido para lo que River necesita. Hay otra gente que dice que el apellido no existe cuando el jugador entra a la cancha y hace lo que tiene que hacer. Yo tengo mi opinión, y te la doy, si Simeone hace goles para River, en 3 partidos nadie va a estar hablando del apellido. El fútbol es presente. Y el presente se escribe con goles. Pero la pregunta más interesante no es Simeone sí o no. La pregunta más interesante es qué combinación de refuerzos hace que River de 2026 sea el equipo que todos esperamos. Porque no es solo el delantero. Es el sistema. Es el funcionamiento colectivo. Es la forma en que las piezas encajan. Y Coudet, que ya demostró que sabe construir equipos, que ya demostró que sus equipos juegan a algo reconocible y valioso, está pensando exactamente en eso. Hay algo más que quiero compartirte antes de cerrar, algo personal. Este canal no es un trabajo para mí. Es la extensión de algo que siento desde que tengo memoria, que es la pasión por este club, por estos colores, por esta forma de ver el fútbol que River nos enseñó. Cada vídeo que hago, lo hago pensando en que del otro lado hay alguien como yo, alguien que se levanta pensando en River, que se acuesta pensando en River, que necesita un lugar donde esa pasión sea compartida y respetada. Y ustedes, los que vuelven todos los días, los que comentan, los que me mandan mensajes, los que se hicieron miembros, son los que hacen que esto valga la pena. Así que si todavía no sos miembro, pensalo. No para mí. Para vos. Para tener un espacio donde la conversación es más profunda, donde la información llega antes, donde la comunidad de riverplatenses que se armó acá te recibe con los brazos abiertos. Somos todos del mismo lado. Somos todos del millonario. Un like antes de irte, que sé que estás por cerrar la pantalla. Un like para que el algoritmo le muestre este análisis a más gente como vos, a más riverplatenses que merecen tener un lugar así. Y nos vemos mañana, que hay más novedades, más análisis, más charla. Porque River no para. Y nosotros tampoco. ¿Quieres opinar en esta noticia? Deja un comentario abajo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ningún vídeo.